mesa. Y creerán ustedes que todos, con carrera universitaria, todos, como les digo, más de 50 años, estábamos hablando de cosas importantes. Pues no, estamos hablando de las mismas tonterías que cualquier chaval de 13 años pues, puede hablar. Yo me acuerdo de muy cerca de aquí, en la Escuela de Arquitectura Técnica, en la Transición, que durante la transición nos pasábamos los universitarios horas y horas debatiendo. Todas las ideas eran válidas y todos nos tratábamos con mucho respeto. Ahí aprendí, pues palabras, las de la época eran el consenso, quórum, aprendí respeto, pero sobre todo aprendí la palabra libertad, la aprendimos todos. Nosotros creíamos que en la transición a la democracia los universitarios teníamos mucho que participar y aportar y nos sentíamos protagonistas. Yo creo que eso lo hemos perdido, eso lo hemos perdido un poco. Hay ahora mismo una serie de asuntos que, en mi opinión, creo que son tabú. El tema de la vida, el tema de la familia, el tema de la sexualidad. Hay una serie de temas que están en manos de corrientes de opinión y parece que el que hace o dice algo, enseguida, pues digamos, no son bien recibidas sus palabras. Por eso yo creo que una cosa tan maravillosa como el Seminario Newman, en el cual ante ustedes los universitarios vienen las primeras espadas, permítanme que lo llame así, en su especialidad, hablarnos con entera y absoluta libertad es muy importante. Yo creo que, yo que he estado ahí sentado entre ustedes, hay algunas cosas que me han hecho revolver el asiento y me han dicho, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que eso entra dentro del verdadero espíritu de la democracia. Lo que pasa es que detrás de lo que a nosotros no estamos de acuerdo, hay un montón de personas, un montón de datos científicos, sociológicos, políticos, lo que quieran ustedes llamarle. Yo les sugiero aquí a los universitarios que, por favor, recuperen ese espíritu de la transición. Es necesario estar en un entorno, en un ámbito en el cual todos seamos libres para opinar lo que queremos y respetar y ver a otro como nosotros. Ahora yo no le voy a robar más tiempo a ustedes ni al conferenciante don Benigno Blanco, que va a hablar de un tema muy controvertido, evidentemente un tema muy candente. El tema va a hablar sobre el tema de la sexualidad y creo que lo que dice, sinceramente, merece la pena. Les pido un aplauso de bienvenida a don Benigno Blanco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer a los responsables del Seminario Newman esta ocasión que me dan de volver a la universidad, porque yo empecé mi actividad profesional en la universidad, luego por avatares de la vida tuve que abandonarla, pero siempre es para mí una satisfacción intelectual la ocasión de volver a un foro de debate en libertad, como ha sido y es siempre la universidad, donde creo que debe haber el sentido de la responsabilidad para alumbrar los enfoques y las ideas que permiten enriquecer intelectualmente la vida política, empresarial, profesional, etcétera. Y por eso me parece muy sensato, y siempre ha pasado así en la universidad desde sus orígenes en la primera Edad Media, que en la universidad se debatan los temas de actualidad y controvertidos en la época de que se trate. Y por eso, cuando recibí la invitación para hablar ante ustedes de uno de los temas claramente controvertidos y debatidos en nuestra época, como es las distintas concepciones sobre la sexualidad, me pareció que era una ocasión de lo más oportuno para un foro universitario hablar de esto. ¿Y por qué en nuestra época la sexualidad humana, que en principio parece un dato básico, elemental, está siendo debatido? Porque los grandes debates intelectuales de nuestra época, los de fondo, los que están más allá de las circunstancias concretas del debate político, legislativo, parlamentario, o suscitado por las circunstancias o avatares del ciclo económico, como nos pasa hoy con la crisis económica, los grandes debates de nuestra época son debates antropológicos. No ha sido siempre así en todas las épocas de la historia occidental, me circunscribo a nuestro ámbito intelectual, pero hoy día sí. Si hiciésemos una pequeña simplificación, a partir del origen de la modernidad, los grandes debates públicos
en la época del siglo XVIII se referían básicamente a la organización de la vida política. Eran los debates suscitados en el entorno intelectual de la Revolución Francesa sobre cómo organizar el Estado, monarquía, república, democracia, liberalismo, etc. En el siglo XX han sido debates más bien económicos, propiedad privada, propiedad pública, regulación, desregulación, peso de la sociedad, peso del Estado, etc. Y en estos comienzos del siglo XXI, ya desde finales del siglo XX, y especialmente a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, como época emblemática de hundimiento de las grandes ideologías colectivistas del siglo XX, los grandes debates de fondo son antropológicos. En nuestra sociedad, no solo en España, hablo de todo el mundo, lo que se está debatiendo es qué es el ser humano, qué idea tenemos de nosotros mismos, cuál es el ideal de un buen proyecto de persona. Y por eso se debaten hoy día, a diferencia de otras épocas, cuestiones atinentes profundamente a la realidad del ser humano. Y por eso hoy día se habla y se debate mucho sobre sexualidad y sobre virtud y sobre libertad y sobre familia y sobre vida, por supuesto. Esos temas a los que ha hecho referencia mi presentador, que son los temas de nuestra época. Eso a veces a personas un poco más mayores, como a mí mismo, nos puede desconcertar. Porque cuando yo era joven, en la vida política de estas cosas no se debatía. Se debatía de otras, repito, democracia, república, monarquía, Estado autonómico, Estado centralista, nacionalización de la banca, regulación de los sectores energéticos. Esos eran los temas del debate político habitual. Y hoy día en nuestros parlamentos y en los debates intelectuales se refieren a la cosa pública, esos temas ya no suelen ser el objeto prioritario, por lo menos habitual y permanente debate, sino los que se debaten son estos de los que vamos a hablar. Si pensamos en los últimos años en España, las leyes que más debate público, más manifestaciones en la calle, en un sentido u otro, han generado son aquellas que se refieren a cómo se regula el matrimonio, el divorcio, el aborto, la sexualidad en el registro civil, es decir, estos temas que hacen referencia a lo humano. Por lo tanto, me parece que el tema de esta conferencia es un tema muy propio de nuestra época. Y como todos los temas propios de nuestra época, un tema que divide a las opiniones públicas. Unos ven las cosas de una manera, otros los ven de otra. Y por eso me parece muy interesante precisamente reflexionar sobre estos temas, calibrar las razones de unos y de otros, ver por qué unas personas piensan de una manera y otros piensan de otra. Precisamente en el debate intercultural está lo más creativo del ser humano. Lo que llamamos civilización occidental surge, si queremos ponerle una fecha concreta y casi un nombre concreto, en la Atenas del siglo V, de la mano de Sócrates. Aquella Atenas, que era una pequeña población de una esquina del Mediterráneo, en el sur de lo que hoy llamamos Grecia, vivió una experiencia cultural muy similar a la que sucede hoy día en el mundo occidental y europeo. Y es una clara conciencia colectiva del pluralismo cultural. Porque en aquella sociedad en concreto se dio la circunstancia de que una gran parte de sus hombres más relevantes y mujeres más relevantes tuvieron una experiencia de las civilizaciones que rodeaban a Atenas muy viva, como fruto, y hago una referencia muy rápida únicamente para recordarles a ustedes el contexto histórico, de las aventuras militares de Alejandro Magno. Unos años antes, el pueblo heleno se abrió a todas las civilizaciones de su entorno. Y por razones militares, comerciales, de enseñanza, viajaron los helenos, los atenienses especialmente, por todas las culturas de la época. Entraron en contacto con la cultura persa, una cultura profundamente distinta de la helénica, estuvieron en la India, se implantaron en Egipto, la civilización más antigua del entorno mediterráneo. Empezaron a abrir colonias y, en consecuencia, a relacionarse con los pueblos de la península itálica, dominada en aquel momento por los etruscos. Roma era todavía una aldea miserable, perdida. Estuvieron aquí, en Hispania y en toda la costa del Mediterráneo. Y cuando volvían a Atenas, aquellos militares, aquellos comerciantes, aquellos profesores, Platón fue profesor en Siracusa, por ejemplo, hacían lo que hacemos todos normalmente cuando viajamos por el mundo y volvemos a casa, que es contar lo que hemos visto. Y aquellos atenienses empezaron a darse cuenta, en consecuencia, de que junto a los dioses de Atenas, en otros pueblos del Mediterráneo, había otros dioses distintos. Y que, a diferencia de la forma de organizar la vida política de Atenas, su constitución, en otros pueblos había constituciones distintas, es decir, ideas distintas de cómo organizar el poder político. Y por lo mismo se dieron cuenta de que junto a la idea ateniense del ser humano, del ciudadano, en otros pueblos había otras ideas distintas. Es decir, fueron conscientes de lo que hoy llamaríamos el pluralismo cultural. Y ante ese choque con la pluralidad de leyes, costumbres,
concepciones del hombre, sistemas filosóficos, hubo dos formas de reaccionar. La primera, que también se da en nuestros días, donde vivimos en un ambiente de profundo pluralismo, acentuado si cabe por la globalización y la capacidad que nos proporcionan las redes de acceder a información de todo el mundo, unos reaccionaron con un profundo pesimismo. Fueron los que en la historia del pensamiento conocemos como los sofistas, que vinieron a argumentar más o menos de la siguiente manera. Ante esa pluralidad de dioses, leyes, costumbres e ideas sobre el hombre, no hay quien se aclare, cada uno que viva lo mejor que pueda y punto. Y la otra forma de reaccionar fue mucho más fértil históricamente. Es más, creo que se puede decir que esa forma de reaccionar que voy a describir ahora funda lo que llamamos la civilización occidental. Y podemos personalizarla en Sócrates, que fue un individuo que básicamente argumentó de la siguiente manera. Ante esta pluralidad de leyes, dioses, costumbres, morales, yo, por ser racional, tengo la obligación de aclararme. Me juego mucho en tener criterio. Tengo que intentar discernir qué dioses son verdaderos y cuáles son falsos. Qué forma de organizar la vida política de Atenas, que es mi responsabilidad como ciudadano también, ayuda a que esta sea una sociedad más justa que otras posibles formas de organizar la vida pública que veo en otros países. Y, lo que es más importante aún, Sócrates se planteó la gran pregunta de la humanidad. ¿Qué idea sobre mí mismo, sobre el ser humano, es más acorde a la naturaleza humana y por lo tanto me puede ayudar a ser más feliz frente a otras posibles ideas de lo humano que veo a mi alrededor? Y para hacer este esfuerzo de aclararse, Sócrates utilizó un método que a mí me gustaría mucho que se utilizase en la universidad, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en las calles de nuestras ciudades. Porque Sócrates, para aclararse sobre lo esencial, sobre lo importante para la vida, no se limitó a encerrarse en una biblioteca rodeado de libros para leer, pensar e intentar aclararse él, sino que salió a las calles de Atenas y se puso a hablar con todo el que quería hablar con él de las cosas importantes de la vida. Y mantenía conversaciones en la calle con todo el mundo sobre la justicia, la verdad, el amor, la sexualidad, la libertad, la justicia. En esas conversaciones, que las tenemos recogidas en los diálogos de Platón, por eso las conocemos, obra maestra de la filosofía, tenemos la actitud de una persona que se pone a hablar con otros para ayudar a los otros, en virtud de esa conversación, a depurar sus ideas, a aclararse, y que a la vez en ese diálogo intenta él aclararse a sí mismo, mejorar su percepción de las cosas, chequear su forma de ver las cosas, chequear sus argumentos con otros, y va, y lo vemos en los diálogos de Platón, en ocasiones rectificando, reconoce que no veía las cosas bien, que le dan argumentos o puntos de vista o datos que él no había considerado y que le llevan a variar su forma de ver las cosas. Y otras muchas veces es él el que convence a otros de sus interlocutores de que estaban equivocados. Incluso en ocasiones Sócrates llega a ser cruel, un hombre muy sarcástico en la conversación, a veces se burla profundamente con crudeza de los argumentos de otros para demostrar a esos otros la poca consistencia de las cosas que están diciendo. Y, por ejemplo, uno de los diálogos más extensos y, a mi entender, entretenidos de Sócrates es el banquete, un diálogo de Platón, que es una larga tertulia de sobremesa que mantiene Sócrates con un grupo de amigos en una taberna del puerto de Atenas, hablando después de comer del amor y la sexualidad. Por lo tanto, esto de que vamos a hablar aquí no es ninguna novedad. Es algo que a la humanidad ha preocupado desde siempre. Ahora bien, desde siempre este tipo de cosas importantes, este intento de aclararnos sobre el humano, se pueden hacer de dos maneras. Como lo intentó hacer Sócrates hablando. Vamos a razonar, vamos a contrastar puntos de vista, vamos a chequear nuestros prejuicios con la realidad de la vida, con la experiencia humana, para ir así perfilando nuestros criterios. O también se puede hacer embistiendo, que es no razonemos, no escuchemos, no oigamos, ofendamos. Impongamos con gritos, esto pasa muchas veces en los llamados debates televisivos, ¿no? Donde no se va a escuchar, sino a tirarse unos las ideas a otros y ya está, se acabó. De ahí no sale nada enriquecedor. De donde sale algo potencialmente enriquecedor es del diálogo, porque los seres humanos dialogando nos podemos aclarar. Los seres humanos, porque somos racionales, podemos compartir diagnósticos. Yo no accedo a la verdad sobre lo humano, en el terreno de la ciencia, de la filosofía, de la antropología, solo, sino hablando, compartiendo, chequeando. Así avanza la ciencia, así avanza la educación, así avanza la filosofía. Y por eso creo que es muy bueno hablar sobre los temas importantes, como por ejemplo sobre la sexualidad hoy día, para ver si con lo que nos cuentan, con lo que oímos, chequeándolo con nuestra forma de ver las cosas, con nuestras apreciaciones, con nuestras experiencias, logramos llegar a terrenos comunes o no, que nunca se sabe. Pues bien,
En este mejor espíritu socrático del diálogo, de vamos a buscar juntos la verdad, hablando, mirando las cosas, chequeando puntos de vista, hay que reconocer que en nuestra época hay dos visiones muy distintas, radicalmente distintas e incluso incompatibles sobre la sexualidad. Y me gustaría partir en estas reflexiones de la constatación de la existencia de esas dos formas de ver la sexualidad, que se corresponden con dos formas existentes en nuestra sociedad de ver al ser humano y que responden a tradiciones intelectuales muy distintas. Primera tradición intelectual, la socrática. En la tradición socrática, el ser humano consiste en algo. Y nosotros podemos descubrir en qué consiste el ser humano mirando al ser humano. Dicho de otra manera, la verdad sobre las cosas uno no la encuentra encerrándose en sí mismo y buscando en la interioridad de su cerebrito pequeño, sino mirando con cariño la realidad existente. Porque la realidad es la humana y la no humana. Y podemos conocer la realidad humana y la no humana si salimos de nosotros mismos y miramos con cariño y respeto a todo lo existente e intentamos entender cómo es, no solo para conocerlo, sino para quererlo. Sócrates nos hablaba mucho, y Platón luego mucho más todavía, de cómo el conocimiento del bien lleva a amar el bien. Cuando uno conoce una cosa buena, la quiere necesariamente. Y por eso el esfuerzo de conocer, de aclararnos sobre las cosas, también nos hace más amables, nos hace más buenos. Y por esto es un proceso profundamente humano, que nunca se debe enturbiar con estupideces irracionales, con negativas al diálogo, a la escucha, a la apertura, a la verdad. Lleguemos o no lleguemos a compartirla, que eso nunca está garantizado entre los seres humanos. Pues bien, en esa reflexión socrática sobre lo humano, que funda la tradición de lo que se ha llamado el pensamiento filosófico occidental, porque ha sido una idea común a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a la escolástica medieval, a la tradición cristiana y a una gran parte del pensamiento contemporáneo, la realidad tiene una consistencia, que es lo que la filosofía clásica llamó naturaleza. Las cosas consisten en algo. Eso en lo que consisten las cosas es su naturaleza. El ser humano consiste en algo, existe una naturaleza humana. Los seres humanos no nos creamos a nosotros mismos cada uno arbitrariamente, sino que tenemos una forma de ser. Y como somos racionales, podemos conocer en qué consistimos, qué es la naturaleza humana. Y podemos encontrarle un sentido a eso. Y por eso la reflexión de la filosofía griega, socrática, platónica, aristotélica, fue profundamente ética, porque en lo realmente existente, en aquello en que consistimos, vieron el bien. Es bueno aquello que nos ayuda a ser como somos, que nos ayuda a optimizar las posibilidades de nuestra naturaleza. Y de ahí comienza la reflexión sobre qué es acorde a la naturaleza humana y qué no es acorde a la naturaleza humana. Lo acorde a la naturaleza humana, los pensadores clásicos lo llamaron el bien, lo bueno. Y lo no acorde a la naturaleza humana lo llamaron lo malo. Y por eso el esfuerzo ético e intelectual, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, es el esfuerzo por identificar qué cosas nos hacen mejores, buenos, porque eso nos ayudará en consecuencia a ser más felices, y qué cosas, qué posibilidades de nuestro actuar no nos hacen objetivamente buenos, aunque resulten placenteros. Es una reflexión muy interesante, en la que no siempre nos ponemos de acuerdo los humanos en aquello que identificamos como bueno o malo, porque ahí somos libres y manejamos informaciones distintas y experiencias distintas y no siempre coincidimos. Pero qué bueno es que los seres humanos hagamos el esfuerzo de hacer esa reflexión, que no renunciemos a conocernos como somos, que no renunciemos a identificar qué potencialmente nos hace mejores, más amables para los demás y más felices por autosatisfacción con el bien conseguido. Y qué cosas, por contra, no nos ayudan a ser mejores. Porque cuando los seres humanos, y ha pasado en épocas históricas, renuncian a discernir qué es bueno y qué es malo, qué es natural y qué es no natural, se abocan a sociedades violentas. Porque es muy fácil unirse alrededor de ideales sobre lo bueno, pero es imposible unirse alrededor solo de intereses. Si renunciamos a compartir ideales, el amor a la libertad, a la verdad, a la ciencia, los que sean, solo nos queda como elemento de unión el compartir cosas, y las cosas nos dividen, porque un ideal es compartible infinitamente por un infinito número de personas. Todos podemos enamorarnos de la misma puesta de sol, por decirlo así. Todos podemos tener una fruición estética ante un cuadro, pero no todos podemos comer el mismo pastel. El pastel al final hay que repartirse y lo que yo me como tú no te lo puedes comer.
Por eso las sociedades sólidas se construyen cuando los habitantes de esas sociedades en una época concreta comparten básicamente los mismos ideales, comparten las mismas visiones de qué cosas merecen la pena y cuáles no. Y por contra, las sociedades se empiezan a desestabilizar, y quien habla de las sociedades habla de las familias, de la universidad, de las empresas, de cualquier realidad social humana, cuando se deja de compartir la visión sobre las cosas y se pretende sustituir únicamente por una confluencia de intereses. Los intereses sirven para unir en una escala muy pequeñita. Abocan habitualmente al conflicto, al reparto, a esto es mío y esto es tuyo y lo mío no lo puedes tocar tú. En nuestra época hay dos grandes concepciones sobre el humano en combate intelectual, por decirlo así. Como les decía, la primera es aquella que piensa que el ser humano consiste en algo y que lo podemos conocer. Según esa idea, la sexualidad es constitutiva del ser humano. Miramos la realidad humana y nos vemos. La especie humana está articulada en hombres y mujeres. Hay caracteres femeninos y masculinos. Hay dos formas de vivir la humanidad, la femenina y la masculina, y eso tiene un significado vital. Y para esa forma de ver las cosas hay una obviedad complementaria en que existamos hombres y mujeres, vinculada obviamente a la posibilidad, entre otras cosas, de que demos vida, porque la configuración dual hombre-mujer permite, desde la biológica unión del espermatozoide y el óvulo hasta la complementariedad entregada humana que genera vida. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la feminidad, la corporidad, la ética sexual, el matrimonio como institución que da configuración jurídica a esa espontaneidad afectiva complementaria entre hombre y mujer, tiene un sentido en la vida humana que podemos conocer y que da unos ideales, unas formas de comportamiento. Obviamente, en libertad, lo humano siempre es libre. Nunca nadie puede ser obligado por nadie a ser bueno. Solo se puede ser bueno, téngase la idea que se tenga de bondad en libertad. Porque si alguien se le obliga a hacer algo, por bueno que sea, eso ya no es bueno, porque no ha sido hecho en libertad y no es humano. Por lo tanto, lo mejor de los ideales humanos, en esta buena tradición socrática, es un terreno de libertades, y por eso es un terreno de ética. La libertad tiene mucho que ver con la ética porque la libertad implica responsabilidad. Y cuando uno es responsable de algo es ya éticamente no neutro. Crece mi responsabilidad en la medida en que crece mi libertad, porque puedo hacer bien o puedo hacer mal. Puedo hacer cosas que beneficien mucho a los demás y a mí mismo, o puedo hacer mucho daño a los demás y a mí mismo. Y por eso lo que hago o dejo de hacer es medible éticamente respecto a la confrontación con el bien objetivo. Por lo tanto, libertad, responsabilidad, valoración ética son el terreno del humano también en materia sexual. Y por lo tanto, según esta forma de ver las cosas, podemos y debemos opinar sobre lo sexual, como debemos opinar y debemos opinar sobre todo lo humano, porque nos estamos jugando nuestra libertad responsable. Quien renuncia a hacer un juicio ético sobre lo humano está renunciando a dar de sí lo mejor que como humano tiene. Este es el gran debate de nuestra época sobre la ecología, por pasar a un terreno distinto de la sexualidad. ¿Por qué la conciencia ecológica crece con tanta fuerza en nuestra época? Porque tenemos ya el poder, gracias a las tecnologías contemporáneas, derivadas de los avances del conocimiento de la realidad física y química y biológica, derivados de las ciencias modernas. Y como tenemos ese poder, somos responsables de cómo lo usamos. Y por eso la ecología es una verdadera ética. Es la reflexión ética de cómo usamos bien ese inmenso poder que a los seres humanos nos han dado las nuevas tecnologías. Un poder que nos puede permitir hacer grandes cosas buenas, ahí están los avances en la medicina, por ejemplo, o generar inmensos desastres. Ahí está el abuso antiecológico de la naturaleza que ha caracterizado los desarrollos industriales de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Todo lo humano, la sexualidad, el poder tecnológico, la guerra, el hablar, tiene una dimensión ética inevitable. Y por eso hablar de ética es hablar de humanidad. Y renunciar a hablar de ética es renunciar a la humanidad. Si estuviésemos en el terreno en que no cabe la reflexión ética, estaríamos en el terreno de la necesidad. Estaríamos deshumanizados. Por lo tanto, sobre todo lo humano y, en consecuencia, sobre la sexualidad, es humanamente obligatoria una reflexión ética. Porque podemos hacer cosas que se correspondan con nuestra naturaleza o cosas que no se correspondan con nuestra naturaleza. Podemos respetar las dinámicas naturales de nuestra configuración sexual o no respetarlas. Pero no es indiferente una cosa a la otra. Nos estamos jugando nuestra responsabilidad como seres libres o nuestra irresponsabilidad como seres libres.
Otra forma de ver las cosas, la segunda, que existe en nuestra época, es aquella que hunde sus raíces intelectuales no en los planteamientos socráticos o de la visión del humanismo cristiano, que es esta que se basa en la existencia de una naturaleza de las cosas, sino aquella que piensa que la realidad humana es caótica. Son aquellos que piensan que no hay nada natural ni razonable, que lo humano es el fruto de la evolución ciega de la bioquímica del carbono y que por lo tanto ahí no hay lógica de ningún tipo ni nada natural. En el azar de la evolución bioquímica de un elemento, de la escala periódica no hay sentido, no hay ética, obviamente. Hay azar y caos. Quienes ven las cosas así, gran parte del pensamiento contemporáneo lo ve así. El paradigma máximo yo diría que es Jean-Paul Sartre, que es considerar al hombre una tragedia y la libertad una condena. Es decir, lo que el pensamiento clásico consideraba lo más excelso y digno de aprecio, para esta forma de pensar contemporánea es lo peor, lo que más pesa sobre nosotros. Considerar la libertad una condena, expresión textual del Ser o la nada de Sartre, es una expresión muy clara de cómo algo que debiera ser intrínsecamente digno de respeto y de amor, la libertad humana, y de aprecio, porque es lo que nos permite ser buenos, se convierte en algo terrible, en una condena. ¿Por qué? Porque si no existe la naturaleza humana, si no consistimos en nada objetivamente, nuestra libertad no tiene sentido. O al revés, tiene un sentido terrible, que es que tenemos que construir con nuestra libertad cada uno, de forma autónoma y sin criterio previo de ningún tipo, nuestra propia humanidad. Y eso es una carga terrible para cualquiera. Si yo con mi libertad, cada vez que hago, pienso, digo algo, sin referencia natural de ningún tipo, tengo que ir construyendo lo humano, el riesgo de equivocarme es terrible. Si yo con mi libertad creo el bien y el mal, como piensa esta tradición intelectual contemporánea, yo me estoy otorgando a mí mismo sin ser Dios unos poderes divinos. Y eso es muy difícil de soportar. Y además, cuando las cosas suceden así, hay un inmenso riesgo de violencia desatada en la sociedad. Porque conceptualmente al menos, un mundo con un Dios creador es muy razonable. Si alguien lo ha pensado todo, y es alguien muy listo y con mucho poder, pues ha hecho un mundo razonable, comprensible. De esa forma de ver las cosas da lugar a una visión tranquila del mundo. En cambio, si cada uno somos pequeños diosecillos creadores de lo humano, es muy fácil que entremos en conflicto. Porque es muy difícil que coincidamos todo en eso que estamos creando. Y lo que para mí es bueno, para ti será malo y chocaremos. Lo que para mí es ideal, para ti puede ser rechazable y chocaremos. Entonces será mucho más difícil construir ese entramado de ideales compartidos, de verdades compartidas que humanizan y pacifican las sociedades. Y creo que ese es uno de los problemas serios de nuestra época. Por eso a veces miramos las estructuras sociales de los países de nuestro entorno y nos preocupa, y hablo de debates en el Consejo de Europa, de debates en el Parlamento Europeo muy recientes, cómo se va viendo una progresiva desestructuración de las estructuras básicas de las sociedades europeas, que parecían no hace mucho sólidas y estables, y estamos viendo que no lo son tanto, que cada vez marginan a más gente, que cada vez más gente se siente desagregada de esas estructuras de solidaridad, en las que crece un individualismo feroz, una no preocupación por los demás. Ese es el fruto, entiendo, de cada vez compartimos menos la visión de las cosas, los ideales que mueven nuestra vida. Y en consecuencia es natural que se produzca ese proceso de desestructuración social. Pues bien, a quienes ven al ser humano de esta manera, como el fruto caótico de una evolución sin sentido de pura bioquímica, no le encuentran sentido a nada de lo humano. Estamos condenados a la libertad y el único criterio es mi libertad, que no tiene nada que ver con lo que decida tu libertad. Estamos aislados como mónadas, no podemos compartir. A diferencia de Sócrates, no podemos dialogar, porque si nada tiene sentido no hay una verdad a la que podamos llegar conjuntamente. Para quienes creen que nada tiene sentido en lo humano, obviamente la sexualidad tampoco tiene sentido. Y no existe una sexualidad natural en el ser humano, porque nada en el ser humano es natural ni tiene sentido. Esta forma de ver la sexualidad es lo que en el pensamiento contemporáneo se llama ideología de género. Tiene un nombre, no me la estoy inventando yo. Es una forma de pensar que surge en ambientes intelectuales de universidades norteamericanas a finales de los años 60, en una serie de pensadoras, todas mujeres, que muy influidas por el marxismo propio de la época, muchos de ustedes son jóvenes y no lo recuerdan, yo sí lo recuerdo perfectamente, en aquellos años 60, 70 del siglo pasado,
En todos los países del mundo, incluyendo España, aunque viviésemos bajo una dictadura, el marxismo estaba de moda. Era la ideología de moda. De moda en la universidad, en los periódicos, en el debate político, en los análisis económicos. Y el marxismo, dicho así en términos muy rápidos y sencillos, se caracteriza por pensar que todos los problemas humanos derivan de una raíz profunda que está más allá de las personas, que es una estructura social injusta. Para Marx, los problemas humanos no son de actitudes personales éticas o no éticas, justas o injustas, sino que son el fruto de que toda la sociedad humana, toda nuestra historia, está, por decirlo así, lastrada por una estructura social de poder, de injusticia, en una lucha de clases entre pobres y ricos, que hace que según la posición de clase se determinen las conductas personales. Y en consecuencia Marx preconizaba como agenda política, después de hacer ese diagnóstico, la creación de una sociedad justa por el sistema de suprimir las clases sociales. Si todos los problemas de la historia de la humanidad derivaban de dos clases en conflicto, ¿cómo conseguiremos una sociedad sin conflictos ni problemas? Suprimiendo las clases sociales. Eso fue el ideal comunista, la construcción de una sociedad sin clases. Todos sabemos cómo acabó. Pues bien, esa perspectiva de lucha de clases, de que lo humano no depende de actitudes o actos responsables personales, sino de estructuras objetivas más allá de las personas, es el prejuicio que la ideología de género traslada desde el análisis social y económico de Marx al análisis de los seres humanos. Y la ideología de género dice, y estoy haciendo una pequeña simplificación, pero creo que hace justicia a la esencia del pensamiento de género. No hay naturaleza humana, por lo tanto no hay nada natural en materia de sexualidad. Luego, cada uno debe construirse, sin ningún condicionamiento previo de ningún tipo, la dimensión sexual de su personalidad, que es lo que la ideología de género llama, y llamó en sus orígenes, orientación afectivo-sexual. Una expresión hoy de uso muy común, porque la ideología de género está muy difundida en nuestra cultura, pero que es una expresión de hondo calado ideológico, que indica esta forma de entender la sexualidad. Repito, como la decisión autónoma de cada persona de construir sin presupuesto previo de ningún tipo la dimensión sexual de su personalidad. Y por lo tanto, en materia de sexualidad solo hay orientaciones afectivo-sexuales, que son las que cada uno decide. Ya no debe hablarse, nos dicen las ideólogas de género, de hombres y mujeres, de femenino y masculino, sino de diversidad afectivo-sexual, otra expresión muy propia de esta ideología. Y por lo tanto, todas las posibles orientaciones afectivo-sexuales, homosexualidad, transexualidad, lesbianismo, bisexualidad, heterosexualidad o lo que a uno le dé la imaginación, son orientaciones afectivo-sexuales igual de valiosas, igual de autónomas, sin criterio para juzgarlas de ningún tipo, que tienen el valor que le da cada persona y punto. Pero dan un paso más y dicen, históricamente una sociedad que ellas llaman patriarcal, otro adjetivo muy propio en este significado de la ideología de género, ha configurado alrededor de un mito sobre la sexualidad una estructura de clases y de poder, que es la estructura hombre-mujer. Según este análisis trasladado de la lucha de clases marxista a la lucha de las personas, la historia de la humanidad ha sido una historia injusta porque una clase dominante, los hombres, han creado una clase oprimida, las mujeres, para poner a las mujeres al servicio de lo que llaman la función reproductiva en beneficio del varón. Según Marx, el proletariado era esclavizado por la burguesía al servicio de la función productiva para enriquecer a la burguesía. Trasladado ese análisis al género, estas filósofas dicen la clase dominante, el varón, esclaviza a la clase dominante, la mujer, para poner su función reproductiva al servicio del varón. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la reproducción, la complementariedad de los sexos y las instituciones que el ser humano ha creado a lo largo de la historia para regular eso, como el matrimonio, son instituciones de opresión, clasistas, injustas, violentas. Y por lo tanto, todo lo que hasta ese momento con carácter general, hay excepciones, el pensamiento occidental ya ha visto como bueno e ideal, la maternidad, la sexualidad, el matrimonio, pasa a ser lo negativo, lo que hay que eliminar. Pasan a ser, donde veíamos estructuras de amor y ternura, pasa a verse una estructura de poder generadora de violencia. De ahí viene también la expresión violencia de género, una expresión profundamente ideológica. No que haya violencia en algunos hogares, que eso por desgracia es una realidad humana horrorosa que hay que ir erradicando, pero la conceptualización como violencia de género es un planteamiento propio de la ideología de género, porque parte de la idea de que como el matrimonio, toda relación hombre-mujer es una relación de poder, genera violencia. Por definición, al margen de que sean buenos o malos, con buenos sentimientos o con malos, una relación esclavista de poder y por tanto negativa. Como ustedes muy bien saben,
y una prueba casi histórica de cómo estos planteamientos de género beben sus raíces intelectuales en la antropología pesimista que podemos encarnar en el personaje que les citaba antes, Jean-Paul Sartre, es que, de hecho, todas las ideólogas de género iniciales, Simone Fariston, por ejemplo, Judith Butler, Jäger, etcétera, consideraron como adalid y precursora de su pensamiento a la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre durante tantos años, a Simone de Beauvoir, que con su libro El segundo sexo, que fue como la inspiración intelectual de la visión de la sexualidad propia de la Revolución del 68, hizo triunfar una expresión que en el libro aparece 2 o 3 veces y que llegó a convertirse en un eslogan político callejero, que es aquella frase de que la mujer no nace, se hace. Simone de Beauvoir no la dice en clave de género porque es anterior a estos planteamientos de género, pero esa expresión es escogida por las ideólogas de género en el sentido nadie es mujer, nos hacemos mujeres en una relación esclavista y de poder por nuestra relación matrimonial complementaria con el hombre, abierta a la reproducción, etc. Pero incluso ese detalle de que sea la compañera sentimental del filósofo que mejor expresó esa visión caótica y sin sentido de la libertad de la naturaleza humana, quien inspire la visión de la sexualidad de las ideólogas de género, creo que es una conexión muy significativa. Pues bien, en el siglo XX hemos conocido un fenómeno muy singular que se ha llamado ideología, que es un producto muy moderno, porque hasta el siglo XX los seres humanos hemos conocido sistemas de pensamiento, teorías políticas, pero no lo que llamamos ideologías en el siglo XX. ¿Qué tiene de singular la ideología respecto a los sistemas filosóficos o de pensamiento anteriores? Que las ideologías del siglo XX no se limitaban a hacer un diagnóstico o prognosis intelectual puramente de qué nos pasa, sino que asociaban a su diagnóstico una agenda política para transformar la realidad. Lo singular de las grandes ideologías del siglo XX es que al diagnóstico, sea el nazi, sea el marxista, asociaba una agenda política. Como yo he logrado identificar, yo ideólogo, qué nos pasa, cuál es la fuente de nuestros problemas, propongo la solución. Marx identificó como la fuente de nuestros problemas la lucha de clases y propuso una solución: destruyamos las clases sociales. Hitler identificó como la fuente de todos los problemas de Alemania la confrontación de razas y que propuso suprimir una raza. Como se ve, las ideologías tienen un terrible poder destructor, porque supone la soberbia intelectual de que alguien crea que él tiene todas las claves intelectuales para explicar todo lo que pasa. Que ya es soberbia intelectual, porque el humano es siempre muy complejo, muy polifacético, muy poliédrico. Es muy difícil decir que uno ha captado respecto a uno mismo todos los factores de su propia realidad. Decir eso de todos los humanos y de toda la historia de la humanidad demuestra que uno es muy soberbio o muy tonto en el fondo. Pero los ideólogos lo han hecho. Han identificado de una forma reduccionista y simplista nuestros problemas y su clave y se han atrevido a proponer toda una ingeniería social para transformar a la humanidad sobre la base de ese diagnóstico para presuntamente corregir nuestros defectos y llegar a una especie de paraíso en la Tierra. La experiencia dice que en vez de un paraíso en la Tierra, cuando hay planteamientos ideológicos, hay dolor, destrucción, muerte, violencia y guerra. La ideología de género es una ideología. Pretende explicar de una forma muy simplista, y en mi opinión además equivocada, el porqué de los problemas sociales de la humanidad, el porqué de las injusticias, el porqué de las violencias. Y lo hace sobre el simplismo de atribuirlo todo a esa presunta lucha de clases entre hombres y mujeres que, según los planteamientos ideológicos de género, está en el seno de todos los problemas que nos ocupan. Y para eso propone una agenda política de subversión de todos nuestros valores. Propone, en los términos de las propias ideólogas de género, deconstruir todo lo humano. Término también muy propio de aquellos años 60, tomado del estructuralismo francés, los sistemas de pensamiento de Lévi-Strauss, etc. De construir el derecho, el lenguaje, la moral, la religión, las costumbres sociales, para excluir de ellos toda la referencia a hombre, mujer, a masculino y femenino, y sustituirlo por referencias a la diversidad afectivo-sexual. Se trataría de hacer una verdadera revolución cultural en lo humano para excluir lo que, según el prejuicio ideológico de género, es fuente de injusticia, la dualidad hombre-mujer, por esa autonomía constructora de las plurales y diversas orientaciones afectivo-sexuales. Y por eso la ideología de género propone un nuevo lenguaje, donde hablábamos de sexo, que es algo natural, biológico, dado, dual, hombre-mujer, pretende hablar de diversidad afectivo-sexual.
donde hablábamos de instituciones abiertas a la vida y fundadas en el amor como el matrimonio, pretende sustituirlas por una relación abierta a cualesquiera orientaciones afectivos sexuales y sin ninguna vinculación de ningún tipo a la reproducción. Por eso propone sustituir el matrimonio como institución específica para las relaciones entre hombre y mujer por la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea su orientación afectivo-sexual y sea para lo que sea, que es la idea, por ejemplo, que inspira la Ley sobre el Matrimonio del año 2005 española. Una idea claramente distinta y contrapuesta a la visión clásica del matrimonio y la más común en toda la Unión Europea todavía a nivel legislativo. Y por eso llega a haber en las expresiones más radicales de los planteamientos de género en toda relación hombre-mujer violencia. Una expresión de una de las más conocidas ideólogas de género americanas, por ejemplo, dice literalmente que toda penetración vaginal es una violación, por definición, porque es la encarnación física del poder del hombre sobre la mujer. Al margen de las intenciones subjetivas o del sentimiento subjetivo de quienes participan en esa relación. Por tanto, está considerando lo que para unos es la esencia de la forma de complementariedad sexual natural entre hombre y mujer en una fuente de violencia por sí misma, estructural. Y por eso en el contexto de la ideología de género suele verse de forma muy negativa la maternidad, porque se considera que la posibilidad de ser madre en concreto para las mujeres es una limitación total de su libertad de autoconfiguración sexual. Las feminiza definitivamente y las esclaviza al varón. Y por eso en el contexto de la ideología de género se ataca profundamente la visión tradicional de la sexualidad abierta a la vida y considerar la maternidad y dar vida y la institución creada culturalmente para ello, el matrimonio, como algo bueno, se lo considera algo a abatir, algo que no es justo, algo que debe ser eliminado. Como ven ustedes, son dos formas de ver lo sexual, dos formas de ver lo humano muy difícilmente compatibles y que dan lugar no solo a discusiones de escuela, teóricas, académicas, sino a agendas políticas, a visiones sobre las leyes, incluso a lenguajes completamente distintos. Y son las dos formas de entender la sexualidad que están en juego en nuestra sociedad. Y yo creo que como vivimos en esta sociedad tenemos que optar. Igual que si viviésemos en Estados Unidos en 1850, deberíamos optar entre ser esclavistas o no, y si no optásemos seríamos en el fondo cobardes. O si viviésemos en Italia en el siglo XIV, deberíamos optar entre los partidarios de la tortura como método procesal de prueba ante los tribunales o los contrarios a esa práctica, porque si no seríamos cobardes, porque era uno de los grandes problemas morales de la época. Hoy día a los ciudadanos de nuestro mundo nos toca optar sobre una u otra de estas dos formas de entender la sexualidad. Y yo les digo claramente y les propongo, yo creo que es más acertada la primera. Sé que hay mucha gente que no piensa como yo, pero a mí me parece que es mucho más acertada la primera. Creo que es verdad que los hombres consistimos en algo y que tiene mucho sentido la complementariedad hombre-mujer y que juntos un hombre y una mujer podamos dar vida es una maravilla. Ya sé que no todo el mundo lo quiere hacer, que no a todos los hombres les gustan las mujeres, ni a todas las mujeres los hombres, y que gusten los hombres o las mujeres, muchos no quieren ser padres o madres. La libertad humana hoy, como siempre, da para todo. Precisamente si hay algún campo en el que probablemente no haya nada nuevo desde los orígenes de la humanidad es el de la sexualidad. Hay gente hoy que con ignorancia o con afán de manipulación ideológica quiere presentarnos como grandes novedades cosas en materia de sexualidad que son tan antiguas como las cavernas. Cualquiera que lea algo, la literatura babilonia, egipcia, la Biblia, o se acerca a la literatura griega o romana, verá que en materia de sexualidad lo mismo que hoy. En ese terreno los seres humanos ya, nuestra imaginación ha dado de sí todo desde hace mucho tiempo. Lo que cambia con los tiempos es la valoración de esas distintas posibilidades, tampoco tantas, de organizar los seres humanos la propia afectividad y sexualidad. Pues bien, como les decía, yo creo que tiene mucho sentido y es muy positivo para quienes lo quieran en libertad ese valorar como natural y planificador del ser humano la complementariedad entre hombre y mujer. Y que la natural apertura a dar vida que supone esa complementariedad entre hombre y mujer es uno de los poderes más creativos e ilusionantes que podemos tener entre manos los seres humanos. Que sé que hay gente que no lo quiere ejercer, allá ellos, pero que quien lo ejerce hace algo de lo mejor que se puede hacer. Y que, por lo tanto, defender, pienso yo, que haya una institución jurídica específica para regular esa posibilidad humana para quienes la quieran en libertad, es decir, el matrimonio, como institución específica entre hombre y mujer, es de profunda justicia. Y pienso, además, que quienes así se abren a la vida y se comprometen de forma estable en recibir, educar y cuidar esas nuevas vidas que generan, merecen toda la protección del mundo.
Porque si lo hacen en libertad están haciéndonos un gran favor a todos. Porque quien da vida está garantizando el futuro de la sociedad. Y quien genera lazos interpersonales sólidos, como los que caracterizan normalmente en lo humano la relación paterno-filial, está haciendo un gran beneficio a toda la sociedad. Porque esa solidaridad primaria, que nace del cariño, que se deriva de las relaciones familiares, crea unas redes de solidaridad que son una inmensa potencia social. ¿Que no todo el mundo quiere hacer esto? Por supuesto. Pero quien lo hace algo estupendo para la sociedad, yo creo que sí. Y por lo tanto me parece muy razonable y justo que el poder y las leyes, ese ámbito de la libertad humana, de tanta eficacia para el conjunto de la sociedad, debe protegerlo. ¿Eso significa que haya que perseguir a quienes viven de otra manera? No, por supuesto. Pero quienes hacen algo objetivamente bueno para todos, creo que merecen un tratamiento legalmente respetuoso y singular. Y por eso yo defiendo que hoy día hay que reflexionar profundamente sobre la sexualidad y que debemos preocuparnos de la educación afectivo-sexual de las nuevas generaciones y que en este terreno no vale el todo vale, porque en términos humanos en nada vale el todo vale, porque los humanos, por ser libres, debemos tener criterios sobre todo, y por ser libres debemos tener un criterio ético sobre todo lo que podemos hacer en materia de sexualidad, de pensamiento, de producción, de relación interpersonal y en lo que se quiera. Y que en ese terreno, como en todo lo demás humano, hay cosas estupendas, cosas menos estupendas, cosas neutras y cosas malas. Cosas que nos ayudan mucho a ser felices y cosas que no nos ayudan a ser felices. Y creo que esa visión de la sexualidad como algo natural, vinculado a la respectiva masculinidad y feminidad, es un modelo antropológico muy valioso, que merece la pena acercarse con cariño y respeto a él. Y por eso yo les animaría a ser conscientes, y voy a concluir con esto, sobre este debate abierto en nuestra época. Y les animo a tomar postura, porque creo que no queda otro remedio si no quiere tomarse en serio su propia vida y ayudar a aquellos a los que quiere, los padres sobre los hijos, los maestros sobre los profesores, los amigos con los amigos, a que nos ayudemos unos a otros a aclararnos, a tener criterios sobre nuestra propia sexualidad. Y les animo a tomarse muy en serio la sexualidad, porque en mi opinión es en el ser humano absolutamente definitoria. Y quien banaliza, en mi opinión, su sexualidad, banaliza su personalidad. Quien frivoliza su sexualidad, en mi opinión, frivoliza su personalidad. Quien mima y cuida su sexualidad se convierte en potencialmente profundamente creativo. Creativo de relaciones humanas estables, de entrega interpersonal y abiertas a la vida en la relación hombre-mujer. Y que esto es un proyecto humano muy ilusionante y que merece la pena. Muchas gracias. Pues ahora entiendo que tenemos un tiempo para preguntas, críticas al ponente, dudas, lo que se quiera. Allí. Sí, sí. No sé si hay micrófonos o cómo funciona esto. Bien, usted nos ha expuesto, nos ha hecho una panorámica sobre visiones de la sexualidad. Y a pesar de que ha hablado de la pluralidad, complejidad de lo que existe, aquí un acoplamiento, finalmente ha descrito dos maneras de entender la sexualidad. Una, digamos, la de ustedes, y ahora intentaré identificar quiénes son ustedes. Yo soy yo. Aunque sea una simplificación, bien, ahora me explicaré. Y otra, la del resto, la que no comparte sus creencias, su manera de ver las cosas. Entonces, ha englobado todo ese resto con esa etiqueta de ideología de género, y ahí ha hecho una simplificación atroz. Yo no me siento identificado con esa ideología de género y tampoco con las creencias de ustedes. Entonces, dice que quienes no compartimos sus creencias banalizamos la sexualidad, simplificamos, ¿qué más palabras ha utilizado? Frivolizamos, etcétera, etcétera. Me parece una barbaridad ese tipo de opinión. En un momento ha aludido que esa visión que no entiendo cómo dentro de la libertad todos tenemos que compartir, que se basa en la creencia, en un momento lo ha dicho, en Dios, así no hay problema, estamos todos en el redil, fuera de eso está el caos, todas esas expresiones que ha utilizado. Quienes queremos ser nuestros propios dioses porque queremos decidir lo que es bueno y malo por nosotros mismos, y lo que queremos, la autonomía moral, todo eso nos lo ha despachado bajo esa etiqueta, esa caricatura de la ideología de género.
Bueno, además ha hablado de basar la sexualidad en lo natural y no entiendo qué quiere decir con eso, desde su postura de defender un tipo de sexualidad. ¿Por qué no se acerca un poco más el micrófono? Porque aquí no se oye bien. Muy bien. Esa definición de la sexualidad buena como la natural me parece que ignora qué es lo natural. Hay por ahí libros de comportamiento sexual, no solo humano, sino animal, que en lo no humano podemos ver que es lo natural sin intervención humana y se encuentra todo tipo de lo que ustedes llamarían aberraciones sexuales. Así que lo natural, tengan cuidado con esa expresión porque puede dar pie a cosas que no les gustan. Bien, entonces, en definitiva, lo que defiende es un tipo de visión de la sexualidad acorde con lo que defiende el Foro de la Familia y con lo que defiende quienes lo han invitado aquí, que es este seminario de estudios Newman, que, como proclama en su propia página, tiene por objetivo fomentar el conocimiento, desarrollo y divulgación del pensamiento cristiano católico. Bueno, tengo que antes de decir tres cosas que quiero añadir, lo primero es que me parece que este acto forma parte de una campaña del Foro de la Familia, que es un acto de propaganda de un cierto tipo de creencias y convicciones que me parece que están fuera de lo que debe estar en la universidad, formando parte de cursos con valor académico. El que se le otorgue unos créditos académicos a un curso de esta naturaleza, una conferencia de esta naturaleza, me parece una aberración y una vergüenza para la universidad. Bien, dentro de... Sí, un momentito. Voy a decir tres cosas para que me conteste. Dentro de esta actividad... Por favor, abrevie sí, y concrete, porque seguramente habrá otras personas que tienen exactamente el mismo derecho de usted a exponer su idea. Respetamos todo, absolutamente todo, la idea de todo y absolutamente de todo. Por eso, abrevie, y si quiere usted desarrollar algo, pues otro es el sitio, pero aquí le ruego que participe. Precisamente como es el sitio de la reflexión, de la racionalidad, pues es el sitio en el que si ustedes vienen con sus creencias, por ejemplo católicas, se deben someter a examen. Entonces, en relación con la sexualidad, yo sometería a examen y le preguntaría acerca de, por ejemplo, los chocantes que en el ámbito católico que defienden un tipo particular de antimatrimonio, de pareja, que tengan como ejemplo a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en la que se nos dice que el padre no fue el cabeza de familia. Entonces ahí intervino otro hombre. Si ustedes defienden que no fue así, que no fue esa intervención de otro hombre, si estamos en el ámbito universitario tienen que aportar pruebas. Dentro de la universidad las afirmaciones tienen que tener pruebas. Si no así estamos dentro de un terreno de creencia inadmisible aquí. Lo mismo que la creencia en la virginidad para defender su tipo concreto de sexualidad. Bueno, es que eso entra dentro del contexto, Entonces me gustaría, en este caso, en que hablan nos proponen como modelo de mujer a alguien que fue siempre virgen y que fue además madre, ¿qué modelo de familia es ese en el que la mujer se mantiene siempre virgen? Y si les gusta ese modelo en el que el sexo no juega ningún papel, ¿a qué viene esa ofensiva contra otros tipos de sexualidad? Yo, si me permite, dado que esto es un acto universitario en que el conferenciante soy yo y no usted, queda muy claro lo que está planteando. Vamos a ver. Hay muchos formatos posibles de organizar debates universitarios. Uno podría ser una mesa redonda en que usted y yo debatiésemos, pero esto es una conferencia. En todo caso, creo que ha quedado muy claro lo que usted dice, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero decirle que ha hecho usted un resumen de lo que yo he dicho, que o bien es porque no me ha escuchado o bien porque lo traía escrito antes de escucharme, porque no se corresponde para nada... No se corresponde para nada lo que yo he dicho con el resumen que usted ha hecho. Cuando uno exalta aspectos del humano que les parece especialmente valiosos, ni está denigrando ni atacando otros aspectos o otras formas de ver lo humano. Yo he puesto el acento especialmente porque es mi forma de ver lo humano en aspectos que creo muy positivos dentro de la libertad humana. Si yo, por ejemplo, dijese que me parece muy bien la gente que renuncia a gran parte de sus bienes para dedicarse a cuidar a otros,
No estoy criticando al que no vende sus bienes para cuidar a otros, pero digo que el que lo hace me merece todos los aplausos del mundo. Yo no he criticado a nadie. Eso sí, he elogiado determinadas cosas y las sigo eligiendo. Y no porque sean mis creencias, porque créalo usted o no, que yo sepa, ni en el credo católico ni en la doctrina católica hay ninguna visión de la sexualidad humana. Sí hay una visión del ser humano. Por eso yo la forma de explicar lo que considero más valioso de la sexualidad humana la he anclado en lo mejor de la reflexión filosófica sobre el ser humano, incluso de pensadores muchos siglos anteriores al cristianismo, que obviamente coinciden en muchos juicios éticos con la visión de la ética cristiana. Pero no sé por qué hay gente que le tiene tanto miedo al debate intelectual que en vez de debatir las ideas que se proponen, pretende alancear presuntos molinos de viento religiosos que nadie ha venido a defender. Es muy fácil así ser valiente, pero se es poco serio intelectualmente. Luego cita usted... Luego ha citado usted, y eso me ha dolido, por dos cosas. El ejemplo de lo que los católicos llamamos Sagrada Familia. Me ha dolido por dos cosas. Porque cuando alguien quiere atacar personalmente a alguien al que otro quiere, está siendo injusto. Si yo le conociese a usted y para ir con usted criticase a su madre, a su primo o a su hijo, yo sería intelectualmente deleznable y moralmente digno de todo reproche. Y eso ha intentado usted hacer conmigo. La Sagrada Familia a usted le puede gustar o no, creer que existe o no existe. ¿Qué tiene que ver eso con un análisis de la sexualidad humana? Porque a mí sí me parece que la Sagrada Familia, porque yo soy católico y creo en ella, refleja muy bien un modelo estupendo de sexualidad, que no es el mío, dicho sea de paso. Yo no vivo como vivía la Sagrada Familia, pero creo que lo refleja muy bien porque la Sagrada Familia se abrió por amor a la vida, de una manera muy singular. Dios les dio un hijo, pero salieron a él, lo cuidaron hasta la muerte. Eso es tomarse en serio lo humano. Y que en la Sagrada Familia José cuidase a María y María cuidase a José, renunciando a la sexualidad, forma parte de su libertad, pero indica un amor muy generoso. Eso me parece profundamente humano. No es mi modelo de vida matrimonial, por supuesto. Yo con mi mujer tengo hijos por la vía natural. Pero admiro el que otros hayan podido hacerlo de otra manera. No entiendo por qué usted se puede meter con eso, o es solo por ofenderme. En todo caso, le aseguro que no me ofende, pero me duele que acuda a ese tipo de argumentos. Y además, y ya para concluir, la libertad exige poder hablar de todo. ¿Qué es eso de decir en la universidad no se puede hablar de una forma de ver la sexualidad porque no es la mía? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el rector, el ministro de Educación o quien sea para decir de qué se puede hablar en la universidad? ¿Quién es usted para decir qué ideas sobre la sexualidad se pueden defender aquí o no? Yo, que nací en una dictadura, conozco muy bien eso, se llama totalitarismo. Más preguntas. Más preguntas, por favor. En todo caso, me encanta la viveza del debate aquí, da gusto. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Iván y seré muy breve. Respecto a estas formas naturales de ejercer la sexualidad, con la que nacen los hombres, con la que nacen las mujeres, que nos ha expuesto usted, me surgiría una duda. En el caso de las personas que naturalmente, ¿no?, en el nacimiento nacen con ambos órganos sexuales, ¿cuál sería esa forma natural de ejercerla? Antes les llamaban hermafroditas, ahora me parece que les llaman intersexuales. Entonces, sí. ¿Cómo? Sí, gracias. Vamos a ver. Yo, por supuesto, no tengo una respuesta a esa pregunta. No soy un experto en la materia. Como no tengo respuesta a muchas cosas humanas. Pero sí le digo, cuando hablo de natural, no estoy refiriéndome a una realidad física. No estoy refiriéndome a lo que sucede. Sucede de todo. Antes, la persona que animó la primera pregunta me hacía la misma crítica. No hable usted de natural, porque en la naturaleza se encuentra de todo, por supuesto. En la naturaleza humana encontramos violaciones, robos, asesinatos, tortura, genocidios. Eso no lo convierte en natural. Cuando yo hablo de natural, y presuponían ustedes una cierta formación filosófica, no me refiero al fisicismo de lo que existe. Pues entonces no podríamos hablar de natural porque todo es natural. Podemos hacer de todo. Cuando la filosofía clásica y el pensamiento europeo ha hablado de natural,
se refería a aquello que es más digno de la forma de ser los seres humanos, no a todo lo que podemos hacer. Por eso es una reflexión ética. Si lo natural fuese lo que podemos hacer, todo es natural. Cuando Sócrates hablaba con sus ciudadanos de qué es natural en materia de sexualidad, en una sociedad en la que había como en la nuestra, homosexuales, heterosexuales, gente que casaba, gente que no se casaba, violadores, pederastas, de todo, lo que entendía es precisamente suscitar una reflexión sobre de todo eso que existe, ¿qué es más valioso que otras cosas? ¿O qué es profundamente no valioso? ¿Qué es más acorde con el ideal de ser humano que podemos querer ser? ¿Y qué no ayuda a ese ideal? Lo natural no es lo físico biológicamente existente, que repito, es cualquier cosa. Es cómo optimizamos la mayor plenitud posible, dadas nuestras posibilidades del bien que podemos hacer. Entonces, obviamente, cualquier tipo de enfermedad física o psíquica, del tipo que sea, afecta profundamente a cómo los seres humanos podemos hacer el bien. No solo en el terreno de la sexualidad, como ese tipo de cosas a las que se refiere usted, también otros. Una persona que nace con una profunda deficiencia mental tiene limitadas parte de las posibilidades de hacer el bien que tiene una persona que está en la plenitud de sus posibilidades neuronales. Una persona manca ve limitadas sus posibilidades de ayudar a otros respecto a la persona que tiene dos manos. Y así con todo. Entonces, cuando se dan situaciones biológicas o psicológicas singulares, hay que ver en ese caso concreto, hay que reflexionar sobre cómo yo, dadas mis circunstancias, puedo hacer ese bien que es posible para todos los seres humanos. Yo no sé cuál puede ser, ni creo que haya una respuesta general, por lo poco que yo sé de esa materia, la forma de vivir la sexualidad de personas que nacen con alteraciones de tipo gonadal. Caben intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales y muchas cosas. Yo creo que sobre las situaciones singulares es bueno no hacer juicios generales, que es otro riesgo un poco totalitario siempre. Querer aplicar el propio prejuicio a todo el mundo, sea cuales sean sus circunstancias. Vale más en esos casos singulares que la persona reflexione, se asesore, consulte para ver en sus circunstancias particulares cuál es el bien de que es capaz en materia de sexualidad o en cualquier otra materia. ¿Alguna otra cuestión? Allí atrás, al final del todo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, quería decir muchas cosas, porque la conferencia desde luego no tiene desperdicio, ¿no? Pero el tiempo es finito, así que me voy a limitar a hacer un par de comentarios. En primer lugar, se ha hablado de ciencia desde el principio de la charla, ¿no? Incluso ha manifestado el que lo ha presentado, que detrás de su... Entonces, de lo que comentan, de su posición, existen fuertes evidencias científicas. Quizás me equivoco y no es exactamente lo que ha dicho. Pero si la hay, ninguna se ha contado a lo largo de esta charla, ¿no? Yo como físico, que entiendo lo que significa evidencia científica, no he visto ninguna. Luego también se ha hablado de otra palabra muy importante, no solo ciencia, sino que es libertad, ¿no? Libertad para decir en esta universidad pública abiertamente este debate, cosa que no me parece mal, o por lo menos tendría que pensarlo. Libertad para manifestar las opiniones, y sin embargo su posición ataca directamente a la libertad de dos personas que se quieren a contraer un matrimonio independientemente de su orientación sexual. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que abrir este debate sobre la forma en que se ve la sexualidad. El hombre que lo ha presentado ha abierto el discurso diciendo que hay que recuperar palabras de la transición, palabras muy importantes. Y hay otras dos palabras que son muy importantes y que habría que recuperar y recalcar, y el debate se debería fundamentar sobre eso. Y mi pregunta es, si le parece bien, son derechos humanos. Hay una filosofía que ataca directamente a los derechos humanos y la otra no, simplemente. Sí, plantea usted tres cuestiones muy interesantes que ni usted ha podido desarrollar a fondo, ni yo podré en esta contestación hacerlo, pero brevemente, ¿no? La primera, dice usted que no se ha dado ningún argumento científico. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no he dado ningún argumento científico propio de las ciencias experimentales, porque creo que no estoy hablando de ese terreno. Aparte que no es mi especialidad. Yo soy, con la vieja categoría, de letras. Estudié Derecho. No podemos reducir a científico, entiendo yo, desde el punto de vista epistemológico y menos en una universidad, aquellos conocimientos que derivan de los métodos propios de las ciencias experimentales contemporáneas, como la física, que es su especialidad. A mí me parece que igual de científica es la reflexión filosófica, que actúa con unos métodos distintos, obviamente.
Entonces, con los métodos propios de las ciencias experimentales captamos una parte de la realidad, aquella que es cuantificable y matematizable o susceptible de reiteración experimental en laboratorio, pero no captamos aquella parte de la realidad que no es cuantificable. Por ejemplo, nunca se captará por los métodos propios de la física la dignidad humana, y sí la captamos con la reflexión filosófica. Hay muchas cosas muy valiosas en el ser humano que no son susceptibles de ser conocidas por los métodos propios de las ciencias experimentales, pero decide ser conocidos por una reflexión filosófica, científica seria, que es lo que he intentado hacer yo ante ustedes. Por tanto, sí creo que hemos estado en el terreno de la ciencia, pero de la ciencia y la reflexión filosófica, antropológica, porque lo humano, en consecuencia de la sexualidad humana, es eso, es dignidad, reflexión, conocimiento del terreno de la libertad, no menos datos cuantitativos recognoscibles por los métodos de las ciencias experimentales. Creo que ese reduccionismo epistemológico que pretende reducir las certezas humanas a los datos experimentales o cuantitativos es uno de los grandes dramas de nuestra época que está deshumanizando nuestra sociedad. Pero bueno, no voy a derivar hacia ese debate que daría mucho de sí. El segundo tema que ha dicho usted es que parece que quienes defendemos una visión de la sexualidad como la que yo he expuesto estamos contra la libertad de los demás. ¿Por qué? Yo no impongo a nadie cómo debe vivir su sexualidad. Yo no tengo ningún guardia civil detrás de mí para imponer mis opiniones. Yo con mis opiniones aquí, en un debate en Telecinco o en cualquier sitio que me dejen hablar, las expongo, apelo a la razón y la razonabilidad de lo que digo. El que quiera me hace caso, el que quiera comparte mi visión, el que no quiera no me hace caso y no la comparte y ya está. ¿En qué atenta eso a la libertad? Ahora, si me dice usted, es que usted propone una serie de leyes, por supuesto, porque a mí me preocupa la sociedad humana y claro que propongo leyes. Y propongo en concreto sobre el matrimonio una ley que resguarde singularmente el matrimonio como institución específica para la unión entre el hombre y la mujer, porque eso atenta a la libertad de nadie. ¿Obligo yo a alguien a acogerse a esa institución? En absoluto. Es una oferta en libertad que el ordenamiento jurídico hace para quienes quieran vivir de esa manera. ¿Por qué atenta eso a la libertad? No. Si yo no invierto en mi empresa en I+D, no atenta a mi libertad el que no me pueda aplicar en el impuesto de sociedades la deducción de I+D. Por supuesto que no, eso no. El ordenamiento jurídico ofrece libertades. Si yo quiero jugar al baloncesto, tendré que coger el balón con las manos. Si me apetece tocarlo con el pie, me voy a un campo de fútbol, no de baloncesto. Y no por eso el reglamento del baloncesto ni el reglamento de fútbol atenta contra la libertad de nadie. Cada uno que se vaya al campo que quiera. Eso sí, lo que atenta a la libertad, pienso yo, es hacer querer obligar al conjunto de la sociedad a perder el carácter nítido de las distintas instituciones para que en todas ellas quepan todo. Por ejemplo, si en materia de deportes, para que nadie se sienta discriminado, derogamos el reglamento del fútbol y el reglamento del baloncesto y regulamos un deporte en el que no se especifica si el balón se coge con las manos o con los pies, si se mete en una cesta, en una portería, si juegan 5 u 11, ese deporte será muy poco discriminatorio, pero no hay quien juegue. No sabemos si estamos jugando ni al fútbol o al baloncesto. Yo creo que lo humano es tan plural, caben tantas opciones y posibilidades que es muy bueno que el derecho regule esas distintas opciones para que elijamos en libertad y que no se nos quiera meter artificialmente todas las posibilidades en el mismo saco a base de suprimir los contornos específicos que nos permiten identificar de qué estamos hablando. Es una opinión, pero creo que esta forma de entender el derecho no atenta a la libertad de nadie. Por otra parte, es la más compartida por la comunidad internacional de naciones, por aquella que, estando en Naciones Unidas, intenta ahormar sus ordenamientos jurídicos a los derechos humanos. Y por eso, de los 198 países de Naciones Unidas, en este momento, 189 configuran el matrimonio como yo digo que debe ser configurado. Tan injusto y antidemocrático y contrario a los derechos humanos no debe ser. ¿Alguna pregunta más? Muy breve y la contestación también muy breve porque nos está acabando el tiempo que se nos ha dado. Sí.
Sí, quería, continuando con su última intervención, quería preguntarle entonces cómo es posible que no atente contra mi libertad de contraer matrimonio con mi pareja, que en este caso es también varón, cómo no puede atentar eso a mi libertad, el que no se me permita en este caso, como usted plantearía, si se llevase a cabo, obviamente, el poder contraer matrimonio, que es una figura internacional, una figura legal internacional, y que si esa figura de matrimonio solo se reconoce a hombres y mujeres, pues en este caso la otra figura que se crease para la especificidad de otro tipo de uniones, ese tipo de uniones no tienen ese reconocimiento internacional. Por lo tanto, yo voy a cualquier otro país y al no estar casado, cualquier problema que tenga, cualquier cuestión que requiera, pues es el caso de fallecimiento, cualquier cuestión, no se reconocería esa figura. Es decir, me parece a mí que el que no me dejen casarme atenta contra mi derecho a casarme. No sé si algo tan básico, no sé cómo puede decir que no está diciendo eso. Es que estoy diciendo que si el matrimonio se configura, como yo creo que debe configurarse, como una institución específica para la unión entre hombre y mujer, como el baloncesto se regula para quienes quieren jugar al balón con la mano, es el terreno de la libertad suya de no querer acogerse a esa institución el que le lleva a no acogerse a ella. Nadie le discrimina. Por ejemplo, con una regulación del matrimonio como la que hay ahora en España, que yo, como se sabe, no comparto, 2 hermanas no pueden casarse. ¿Están discriminadas? No. Es que la relación entre 2 hermanas es de otro tipo. O un padre con su hija. O un hermano con su hermana. Es decir, el matrimonio tiene unos perfiles humanos que son fruto de la experiencia de la humanidad, discutibles en muchos de sus matices y cambiantes en el tiempo, que configuran una oferta de estilo de vida, y quien no se acoge a ese estilo de vida porque quiere, en el ejercicio de su libertad, tener otro distinto, lo que no puede es protestar, pienso yo. Y ahí no veo discriminación. Es obvio que todo lo humano, toda ley acota un terreno dentro de lo humano, porque las leyes son así. Sí, pero si me permite usted, dado que usted ha hecho una escala de pensamiento, yo quiero, por hacerle justicia a usted, seguir la misma, si no le importa. Por tanto, no creo que haya ninguna discriminación. Eso que usted dice como evidente, yo lo veo evidente en el sentido que yo lo estoy diciendo. Luego, ha dado usted un salto, que no sé si es porque no es jurista, y comprendo que el derecho es una ciencia, aunque no sea experimental, compleja, que creo que es un salto dialéctico en el aire desde el punto de vista jurídico, que es desde la regulación del matrimonio, hágase como se haga en cada país, a la configuración del sistema de derecho internacional privado respecto a las personas. Hay de todo en el universo. Como le he dicho antes, de los 198 países de Naciones Unidas, 189 tienen un matrimonio configurado como institución específica para el hombre y la mujer. Y que yo sepa, no se han planteado en la comunidad internacional y ante los tribunales de derechos humanos especiales problemas jurídicos para eso, para los nacionales de esos países. Tampoco me conozco con detalle ni toda la jurisprudencia ni todos los ordenamientos jurídicos, pero no ha sido una problemática jurídica en la literatura y en la jurisprudencia que me plantee muchos problemas. ¿Por qué? Porque, y en contra también de mi opinión, en los ordenamientos jurídicos contemporáneos está tan vaciado de contenido jurídico el matrimonio que la trascendencia para el ejercicio de derechos individuales, más allá de los excedentes matrimoniales, es casi nula. Y además a mí eso me parece mal, pero es así. Y por lo tanto, sinceramente, no veo en la literatura jurídica ni en la jurisprudencia que eso que usted está diciendo sea un problema. Tampoco lo es internamente en España, porque, por ejemplo, ya antes de la ley del año 2005, que suprimió, en mi opinión, de manera injusta, reitero, el matrimonio para equipararlo a uniones de personas, sea cual sea su sexualidad, ya muchas leyes habían equiparado jurídicamente la situación de los casados a la situación de las parejas, de hecho, fuesen de personas del mismo sexo o de distinto sexo. Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal, Ley de Arrendamientos Urbanos, etc. De hecho, desde los años 70 viene siendo casi una coletilla, y en ocasiones me parece que muy mal usada, pero eso es una opinión mía, en casi todas las leyes que atribuyen derechos a utilizar la expresión matrimonio o cualquier otra relación afectivo-sexual similar o concomitante. Es casi una coletilla jurídica. Con lo cual, no es verdad que no hubiese una regulación jurídica en España en casi todos los terrenos
quitando la definición de la institución matrimonial, en que hubiesen unos derechos compartidos para todo tipo de convivencias. Y además, en determinados casos, eso a mí me parece bien, porque toda convivencia humana, más allá de lo que hagan en la intimidad de su cama los que conviven, genera un haz de relaciones de interés público que a mí me parece razonable que el derecho regule. Por lo tanto, lo siento, pero no comparto lo que ha dicho usted. Sea quien sea, yo creo que la última pregunta y que sea breve, por favor, porque si no... brevemente. Sí. Era solo, me gustaría mucho conocer su opinión, aunque sea brevemente, sobre el llamado techo de cristal y las políticas de igualdad, ¿no? Que aunque no hay ninguna ley, ningún código que impida a las mujeres llegar a los puestos de gobierno, sin embargo, es más, está a favor de eso, no es algo conseguido. Entonces, seguimos teniendo categorías masculinas, ¿no? En este tema, solo por conocer una opinión. Muy rápidamente, porque ya a la hora estamos violando los plazos que nos han dado y porque es un tema complejísimo. Pero creo que se puede decir, toda la historia de la humanidad ha sido una historia machista. Es que se puede decir sin excepción de ningún tipo. En algunas tradiciones culturales más y en otras menos. En la que menos, en la cristiana occidental, dicho sea de paso. Y que eso se puede mostrar fehacientemente con datos históricos. Se ha avanzado mucho en este siglo, prácticamente desde finales del siglo XVIII, para superar esta situación, pero queda mucho por hacer. Más allá de las leyes, que casi todas ya son igualitarias, queda mucho por hacer en los modelos de relaciones laborales y de convivencia. El modelo de relaciones laborales de los países occidentales, de todos, sigue estando pensado para una sociedad en que una parte de la sociedad trabaja fuera y otra dentro, por utilizar la vieja terminología de casa. Y aunque se han hecho esfuerzos para mejorar eso, no se ha conseguido. Y hoy día el derecho a ser madre para muchas mujeres implica onerosamente, de forma injusta, una renuncia a posibilidades de promoción laboral que no sería razonable en una sociedad justa. Por tanto, es un terreno en el que nos queda muchísimo por avanzar y no es nada fácil, porque hay que cambiar leyes, modelo económico, hábitos psicológicos y mentales. Yo creo que una sociedad justa sería aquella en que hombres y mujeres, y probablemente nunca se conseguirá, supongo, pero habría que acercarse a ello, podamos en libertad de verdad, sin que sea ninguna carga onerosa para nosotros, elegir y optar, según los tiempos y los momentos de nuestra vida, por atender nuestras obligaciones y responsabilidades familiares y nuestras legítimas obligaciones y responsabilidades para la construcción de la sociedad civil, sin que una faceta tenga coste para la otra. Repito que es un ideal, realmente nunca llegaremos, pero en todo caso todavía nos queda y podemos avanzar muchísimo para acercarnos a esa situación, aunque no es fácil. Bien, como ven ustedes, es apasionante todo. Yo agradezco mucho a todos los que han intervenido, tanto a los que han defendido posturas críticas con mi forma de ver las cosas. No esperaba otra cosa de una comunidad plural como es la universidad, como quienes han manifestado una mayor sintonía con mi pensamiento, el tono amable del debate. Y además les animo a seguir debatiendo y pensando sobre esto porque creo que merece la pena. Muchísimas gracias. Me das tu nombre, sí. No. Me senté en mi sitio, lo que pasa es que no firmé ningún papel. No, es que hacemos fotografía de los sitios, entonces se sabe ya quién falta. Estoy buscando un... ¿Tiene un bolígrafo ahí?